Bien, ahí estamos. Ahí Tomás, puse. Sí, una pregunta. ¿Esto se puede grabar como en el sí, Cisco? sí, ¿Se sí, van a estar sí. grabadas las clases? Efectivamente es lo que estaba poniendo para empezar a grabar, ¿sí? Vamos a grabar Se las clases entendió. y después las vamos a subir. Bueno, gente, materia entonces que se llama elementos de economía y contabilidad. Miren que yo les vengo siempre a dar los elementos, elementos de matemática y estadística, ahora elementos de economía y contabilidad. Bueno, a ver, los escucho. A priori, ¿qué les parece más difícil? ¿Elementos de matemática y estadística o elementos de economía y contabilidad? Escucho. A ver, ¿Qué tal? Buen día. buen día. Si hablamos de economía y contabilidad, sobre todo la parte de economía, si tienen las resoluciones de la FIP y las figuras legales que entran en todo eso, creo que esto es más difícil que estadística. Bien. A ver. Ahora les voy a contar Sí, de qué vamos a charlar y demás. Sí. me parece que esto es más difícil porque también es más fluctuante. Lo otro, la estadística es estadística y es así, y matemática, lo mismo, no varía. Sin embargo, economía, como decía Fernando, teniendo en cuenta las leyes y todo, es un constante estudio que hay que Bien. hacer. Son sociales, ¿no? No son ciencias duras como la matemática, que es así y es así, como decían ustedes. ¿Sí? En estadística aprendimos de que lo que importaba era la interpretación, que nos valíamos de la matemática, pero lo que valía mucho era la interpretación. ¿Sí? A ver, ¿alguna opinión más? Acá lo que entiendo, ¿se me escucha? Sí, sí, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Eh, digamos que en toda la parte teórica, la parte científica en sí misma, hay una aplicación de lo que vimos anteriormente. Por lo menos en curvas de comportamiento, de determinadas variables que se utilicen, etc. O sea, hay una aplicación matemática forzosa en este caso. Lo que pasa que, Correcto. bueno, es un tipo de ciencia en donde lo social no puede quedar de lado. De todos modos, la parte más dura, que es la parte de matemática. Nosotros ya tuvimos elementos con la materia que vos diste anteriormente. Quizá hay elementos mucho más complejos conforme uno profundiza en la ciencia, pero hay un componente matemático, eso no lo dudo. Tal No cual, sé, tal cual. es mi opinión. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, miren, no sé si es más fácil o es más difícil. Lo que sí recuerdo es que ustedes tenían un miedo bárbaro, sobre todo cuando nos pusimos a hablar de estadística, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, pero sí yo recuerdo los comentarios que me hacían. En matemática, más o menos, era recordar un poquito lo que ya sabían, porque todos lo sabían, era recordarlo, algunos lo tenían más fresco, otros no, pero digamos que lo que es estadística para muchos fue algo nuevo, ¿sí? Y la verdad que los resultados han sido bastante buenos. Lo que quiero plantearles es que tengan las expectativas altas, ¿sí? De que no son materias difíciles. A ver, no nos vamos a poner a desarmar el modelo estadounidense económico, desagregado en sus componentes y viendo las variantes para tratar de entender cómo funciona la economía estadounidense, a ver si la podemos copiar, ¿sí? Evidentemente hay mucha gente que está tratando de hacer eso, muchos especialistas, y todavía no se puede hacer. Con las cosas buenas y las cosas malas. Puse un ejemplo en la economía estadounidense, ¿no? Por decir algo, por el crecimiento que tiene, la recuperación que viene teniendo luego de el impacto que nosotros conocemos. Obviamente, estos dos, sobre todo lo que es economía, vamos a tener puntos de vista distintos, ni mejores ni peores, ¿sí? Puntos de vista que dicen, bueno, este modelo me gusta más, este me gusta menos. Obviamente, es una cuestión social. Al estar, eh, al estar inmiscuido de cuestiones sociales, eso hace que las interpretaciones a veces sean diferentes. Lo que nosotros vamos a ver en esta materia son cuestiones esenciales, cuestiones elementales, tanto de la economía y también luego de la contabilidad, ¿sí? De la técnica, pues ya no es ni siquiera es una ciencia la contabilidad. Hay una escuela que lo considera como ciencia, nosotros consideramos más que es una técnica que una ciencia, ¿sí? Eso lo vamos a charlar un poquito más adelante y vamos a ver la aplicación que tiene, que a veces se menosprecia y es muy útil, bien usado, ¿no? Como todo. Bueno, un poquito ya nos presentamos,
En esta ocasión van a tener 2 Juanes, así que cuando estemos presentes los dos, o cuando nos manden algo por el campus y nos quieran hablar a alguno en particular, pongan Juan M, o Juan P, o Juan Manuel, o Juan Pablo, porque si no, no vamos a ver a quién nos están hablando. ¿Sí? El año pasado estábamos fácil con Luisito, ¿sí? Eran nombres distintos, ahora tenemos, no se dio la casualidad que somos Juan y Juan, ¿sí? Así que los Juanes, que no sé Juan Pablo, pero yo no puedo cantar, ¿sí? Así que no me piden que cante porque si no me van a abandonar. En el primero son 11:18, 11:20 no queda nadie si yo me puedo cantar, así que simplemente vamos a hacer los Juanes, pero no cantamos, ¿sí? Por favor, no nos piden eso, ni sobre el final de la clase, ni sobre el final del cursado, ¿eh? No vamos a cantar, eso no. Podemos pedir a ustedes que canten, podría ser una actividad de parciales, eso me está ocurriendo ahora. Ya veremos, ya veremos. Bueno. La asignatura, entonces, elementos de economía y de contabilidad. La materia la vamos a dividir en 2 partes, igual que hicimos el año pasado, ¿sí? A los efectos de no estar cruzándonos los cables con los temas de una materia o de una parte y los temas de otra parte. Vamos a separar la mitad de la materia, vamos a tratar los temas de economía, y la mitad de la materia vamos a tratar los temas de contabilidad, ¿sí? Los temas de economía van a ser el objeto que se va a evaluar en el primer parcial y su respectivo recuperatorio, y los temas de contabilidad se van a evaluar para el segundo parcial y su respectivo recuperatorio, ¿sí? El régimen, como siempre, el mismo del año pasado. Para promocionar la materia tienen que aprobar los 2 parciales con más de 4 puntos, ¿sí? Y en promedio tienen que sumar 6 o más, es decir, 6 y 6 u 8 y 4, ¿sí? Tienen que estar los 2 aprobados, es decir, si me saco un 2 en uno y un 10 en el otro, no me alcanza, tienen que estar los 2 aprobados, por más que llegue al 6 de promedio, tienen que estar aprobados. Con los 2 parciales aprobados y no llegando a ese promedio de 6 puntos, o esa suma de 12 puntos, como quieran pensarlo, habría una instancia de final, y para quienes aprueben una parte y no la otra, ¿sí? Habría una instancia de habilitante previa al final, ¿sí? Que quizás no haga falta, pero bueno, ese es el régimen el que venimos trabajando siempre. Cualquier duda, como siempre, me preguntan, ¿sí? La materia, como les decía, la vamos a separar en 2 partes. Primero vamos a trabajar con los elementos de economía, ¿sí? El primer eje, que es el eje de economía, tiene 3 unidades, ¿sí? Separado en 3 partes. La primera unidad, ¿sí? Que trata con los conceptos introductorios. Yo acá tengo el programa. La primera unidad se llama la ciencia económica, ¿sí? Donde vamos a ver cuestiones generales, definiciones, operaciones y los problemas que generan la necesidad de estudio en la economía. Luego veremos en la unidad 2 algunas cuestiones más microeconómicas, oferta, demanda, mercados, etc. Y una unidad número 3, donde estaremos enfocándonos un poquito a la economía del sector público, ¿sí? Eso obviamente con el objeto de estar trabajando un poquito más aplicado a lo que ustedes habitualmente están en el día a día trabajando, ¿sí? Con lo que es el sector público. ¿Bien? Hasta ahí va a llegar nuestro primer parcial. Y luego vamos a estar trabajando con la segunda parte, que será la contabilidad, elementos de contabilidad. Y si acudimos al programa, tenemos la unidad 4, que va a ser la primera de este bloque, las organizaciones y la contabilidad. Ahí veremos el concepto de organización, de empresa, el concepto de contabilidad. Lo vamos a exprimir mucho el concepto de contabilidad para saber qué es lo que significa y cuál es la utilidad que le damos. Después vamos a pasar a hablar un poquito del patrimonio, ¿sí? Algunos habrán escuchado hablar del activo, del pasivo y del patrimonio neto, ¿sí? Vamos a charlar un poquito de eso. Y luego vamos a dejar reservado la última unidad para trabajar un poquito con la contabilidad, tanto en el sector privado, que es lo más habitual que siempre se acostumbra a ver, pero también con alguna consideración de la contabilidad en el sector público, ¿sí? Incluso hay una normativa a nivel nacional que regula cómo se hace la contabilidad a nivel público, ¿sí? Algunos de ustedes seguramente trabajen con ello. Así vamos a estar organizados. Ustedes tienen ahí en el campus, ya está puesto el plan de trabajo docente. Vieron, esta vez, a diferencia de la vez pasada, ya lo tenemos disponible. Acuérdense que el año pasado fue todo muy, muy repentino. Tienen ahí el programa,
tienen la bibliografía la bibliografía general que se va a utilizar. Yo, como siempre, en cada unidad les voy poniendo la bibliografía, ¿sí? En cada mosaico, pero ahí tienen la bibliografía general, y tenemos el cronograma, ¿sí? Antes de que me griten, tenemos previsto el primer parcial para la semana, esperen que, vamos a decir qué martes es, yo lo tengo por semana, pero sería el martes 4 de mayo, en principio, martes 4 de mayo. Antes de que me griten y me digan, se me superpone con la otra materia y demás, ¿sí? Luego, ¿sí? Luego, cuando tengan las fechas de todas las materias, si hay alguna superposición y es necesario cambiarlo de martes, no hay problema, ya lo saben, ¿sí? Quédense tranquilos con eso, que no hay problema. Pero en principio, si no hubiera superposiciones, ¿sí? La fecha establecida sería la del 4 de mayo para el primer parcial. Luego tendremos el recuperatorio para aquellos que lo necesiten. ¿Bien? Y el segundo parcial está previsto para el 29 de junio. ¿Sí? Esa sería la fecha del segundo parcial. La modalidad del mismo, ¿sí? Seguramente hagamos alguna actividad individual en alguna parte y en alguna grupal en la segunda parte, o viceversa. Todavía lo tenemos que definir en función de los contenidos. Obviamente se lo vamos a avisar con la debida antelación, ¿sí? Con la anticipación suficiente para que lo puedan preparar. Eso, quédense tranquilos. Bueno, luego ahí tienen en el plan de trabajo el resto de cuestiones para quien lo quiera mirar con detenimiento. Lo más importante, el programa y el cronograma, ¿sí? Y la bibliografía, que yo le voy a ir subiendo extractos, y alguna cuestión más, como por ejemplo puse en esta unidad, que puse un artículo que me pareció interesante. Bien, eso por el lado de la presentación de la asignatura. Ya saben, cualquier cosa me dicen, me preguntan, ¿sí? Me frenan y me preguntan. ¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, el cronograma se los estuve anticipando recién, y a diferencia del cuatrimestre pasado, vamos a tener un único encuentro sincrónico, es decir, una única clase por Zoom por semana, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada teníamos dos? Una los martes y una los jueves, ¿sí? Ahora solo vamos a tener un encuentro sincrónico, que va a ser los martes de 11 a 14 horas, ¿sí? Trataremos de no extendernos hasta las 14, de que sea hasta las 13:30, ¿sí? Pues 3 horas adelante de la pantalla es como mucho, ¿sí? Pero bueno, hay veces que, como nos pasó en estadística cuando estábamos en alguna clase, que se necesita porque hay que preguntar, bueno, hasta las 14 estaremos, y si tenemos que quedar un rato más, por lo menos yo no tengo complicación de horario hoy, después veremos con cuál. El encuentro sincrónico, al haberse reducido de 2 a 1, ¿sí? Nos plantea la necesidad de que tengamos actividades por el campus virtual, ¿sí? La idea de la organización, como ustedes ahora tienen más materias, ¿cuántas materias tienen? ¿3? Sí. Tres Sí, materias. sí, 3. 3 materias, bien. Como tienen 3 materias, la idea era tratar de reducir un poco los encuentros sincrónicos y que haya actividades por campus para que ustedes puedan aprovechar la flexibilidad del tiempo, ¿sí? Hacerlos cuando les quede un poquito más cómodo para meter las obligaciones laborales, las obligaciones de la familia y todo lo que ya conocen, ¿sí? Entonces, la idea es que tengamos este encuentro los martes de 11 a 14, ¿sí? O un poquito menos. La idea es que desarrollemos en la primera parte de la clase los conceptos más importantes de la unidad que nos toca en el cronograma, ¿sí? Y que luego, en la última parte de la materia, de la clase, tengan un ratito para poder charlar sobre alguna cuestión práctica que ahora les cuento cómo va a funcionar. Los martes hacemos los encuentros sincrónicos. Los días jueves, ¿sí? Juan, el otro Juan Pablo, se va a encargar de ponerles una actividad en el campus, ¿sí? Las actividades van a ser variadas. Podemos ponerle una lectura de casos, un multiple choice, algún trabajito grupal para que presenten con fecha de entrega, alguna cuestión de seguimiento que no va a ser extenso, de que tienen que juntarse y estar 8 horas trabajando, ¿sí? No, alguna actividad puntual, ¿sí? Que podamos hacer, esa la vamos a estar publicando los días jueves, ¿sí? Entonces, los jueves, durante el transcurso del día, ustedes van a tener publicada la actividad, ¿sí? Les vamos a mandar por el foro que está publicada la actividad, y luego, el martes siguiente, luego de este momento en el que nosotros hacemos el enfoque de los conceptos de lo que nos toca,
En ese último pedacito de la clase vamos a hacer alguna puesta en común del tema del jueves pasado, ¿sí? De la actividad práctica que se hizo el jueves pasado, una puesta en común para que tengan el cierre, o también en ese último momento de la clase se podrá hacer alguna actividad relacionada con el tema de la semana, para que puedan trabajar en este momento. Eso lo va a manejar Juancito, se van a organizar con él, ¿sí? Entonces, así vamos a estar organizados en este cuatrimestre, donde tenemos menos encuentros sincrónicos, lo cual siempre dice, bueno, tenemos menos tiempo de estar delante de la computadora, pero también es una contra, ¿sí? Porque nos obliga a tener que estar más en casa trabajando, ¿sí? O por ahí tener que estar en algún momento que tengamos un ratito en el trabajo, o que tengamos algún momento de tranquilidad hogareña que nos permita sentarnos adelante de la compu del celu y poder ver la actividad con tranquilidad, ¿sí? Como pro, lo que tenemos es que estamos empezando a principios de abril y las clases están terminando el 18, 19 de julio, ¿sí? Así que el cronograma está mucho más repartido que el año pasado, que tuvimos que apretar todo, ¿sí? Producto de los tiempos, así que vamos a poder ir más tranquilos, ¿sí? Bueno, hasta acá la cuestión de presentación. Tendríamos que empezar con los contenidos de la unidad 1. Así que los escucho si es que tienen alguna duda, inquietud. La única duda que trato de resolver por anticipado es que los exámenes van a ser súper difíciles. Ya saben, son muy difíciles, así que váyanse estudiando desde ya, porque si no, no van a poder aprobar, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Los exámenes no van a ser muy difíciles, tampoco van a ser muy fáciles, ¿no? Un poquito de esfuerzo le vamos a tener que poner. Pero la idea es, como siempre, no matar a nadie, ¿no? La idea de esto es aprender y de que todos nos llevemos algo que nos quede positivo del aprendizaje. Porque de los videos que ustedes hicieron, yo creo que si muchos se ponen a mirar cada uno el trabajo que hizo, se van a acordar de muchos conceptos que estuvieron aplicando. Aunque no lo crean, los tienen ahí, ¿sí? Algunos bastante fresquitos porque no hace mucho tiempo, pero realmente se incorporan, ¿sí? Se incorporan con ese tipo de actividades, se incorporan mucho. Así que la idea es eso, tratar de fomentar que incorporemos estos conceptos, el aprendizaje, ¿sí? Y no una estudiada de memoria para el parcial, ¿sí? No, la idea es el aprendizaje continuo. ¿Bien? Para los que ya me conocen ya saben, y para los que no me conocen, les pueden preguntar a sus compañeros, me interrumpen y me preguntan todas las veces que sean necesarias. Todas, ¿sí? Y no hay ningún tipo de pregunta que sea pregunta tonta, no hay pregunta tonta. No, perdón por la palabra, pero para que nos pongamos en entendimiento. Todos tienen que sacarse las dudas y exprimir el jugo de estas clases, si no, no tiene sentido de que estemos aquí, ¿sí? Bueno. ¿Alguna cuestión? Tengo algo en el chat, pero no sé si lo puedo ver desde acá. Chat. Me ponían que eran 3 materias. Perfecto. Bueno. Hoy vamos a empezar a charlar un poquito del primer eje temático, ¿sí? La primera unidad, que son los elementos de la economía. Como su título lo dice, son los elementos de la economía. Elementos, ¿sí? Conceptos esenciales. No vamos en este curso, no se asusten, a tratar de entender el modelo bien complejo del que a ustedes se les pueda ocurrir. No, ¿sí? La idea es que podamos recordar, los que algunos conocen, y los que no conocen, aprender algunas cuestiones esenciales de lo que es la economía, ¿sí? En la unidad número 1 vamos a trabajar con la economía, con su concepto, con las relaciones con las otras ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. La economía, ¿sí? ¿De qué parte esta cuestión de la economía? Bueno, parte de que existen necesidades, ¿sí? La necesidad, ¿sí? Tiende a que las personas, los individuos, pensemos primero en términos de individuo, ¿sí? Pónganse ustedes en el lugar de lo que estamos hablando. El individuo tiene necesidades. ¿Y qué trata de hacerlo? Satisfacerlas, ¿sí? ¿Cómo vamos a satisfacer esas necesidades? Lo vamos a hacer a través de actividades productivas, ¿sí? Ahora ya vamos a desarrollar este concepto de necesidad, este concepto de bien económico, ¿sí? Pero como primeras pantallas, los individuos tienen necesidades, ¿sí? Estas necesidades que tienen los individuos van a tender a satisfacerlas. Y cuando hablo de necesidades de todo tipo. Ahora vamos a mencionar, las vamos a clasificar y demás, ¿sí?
Estas necesidades vamos a intentar satisfacerlas a través de actividades productivas. ¿Qué son las actividades productivas? Son aquellas que me van a generar los bienes, ¿sí? Conceptualmente siempre en lo que es doctrina tradicional vamos a encontrar la palabra bienes. A mí me gusta modernizarlo un poco e incluir la palabra servicios, porque hoy en día muchas necesidades son satisfechas a través de servicios y no de bienes, ¿sí? Pensemos en una buena prepaga, en una buena obra social, pensemos en un viaje de ocio, ¿sí? La verdad que son servicios que hacen a la satisfacción de necesidades. Y ustedes me van a decir, ¿y el viaje es una necesidad? Ahora charlamos de eso. Entonces, las actividades productivas, sí, dice Daniela, tal cual, totalmente de acuerdo. Es una necesidad. Y si no, fijémonos todo este año, estamos todos enloquecidos. No estamos diciendo el viaje a el Caribe, específicamente a Punta Cana, en marzo, ¿sí? Que es una belleza. Sí, también a veces estamos hablando de un viaje de acá a Villa Gesell sin que podamos ir con el auto y que no tengamos que estar pensando en el barbijo, en el alcohol, en el permiso y todas las cuestiones, ¿sí? Entonces vuelvo. Las actividades productivas se desarrollan a los efectos de que podamos obtener bienes y servicios, ¿sí? Generalizamos la doctrina tradicional agregándole servicios, y esos bienes y servicios van a permitir satisfacer las necesidades, ¿sí? Si las necesidades están todas satisfechas, se terminó el círculo y esa flechita no sigue. El problema es qué pasa con esas necesidades. Porque si yo tengo una necesidad, se satisfizo, ya está, se terminó. Ahora la pregunta es, ¿surgen nuevas necesidades? Bueno, este es el disparador con el que vamos a trabajar hoy, ¿sí? La economía. La economía, como una definición que es la que más me gustó de todas las que he encontrado, es la ciencia que estudia cómo las sociedades administran los recursos escasos, vamos a leerla primero, para producir bienes y servicios y distribuirlas entre los distintos individuos. Definiciones doctrinarias hay un montón, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos ese circulito anterior? Perdón, acá, donde estábamos viendo las necesidades, las actividades productivas y los bienes y servicios para satisfacerlas. Dijimos, pongámonos en el lugar del individuo. Ahora, el individuo, ¿vive en la prehistoria solito, sin nadie alrededor? No. El individuo ya es un ser social, vive inmerso en una sociedad, ¿sí? De hecho, muchas necesidades del individuo surgen, ¿sí? Socialmente, ¿sí? Al ver lo que pasa en la sociedad, me va generando esas necesidades. ¿Está bien? Entonces, este círculo, ¿sí? De necesidades, actividades productivas, bienes y servicios, se piensa desde el nivel individuo y se extrapola a lo que es la sociedad, ¿sí? La sociedad como tal también siente necesidades. Hay actividades productivas y hay bienes y servicios que satisfacen esas necesidades sociales. ¿Bien? Entonces, la economía es una ciencia que estudia cómo las sociedades, fíjense que no se limita a los individuos, obviamente que los individuos también están presentes, que forman parte de la sociedad, pero no lo deja acotado al individuo que está solito en casa, sino que lo engloba al individuo social, al que está inmerso en una comunidad. Cómo esas sociedades administran los recursos escasos, escasos. Y acá tenemos una clave, ¿sí? Si todos tuviéramos disponibilidad infinita de recursos, no tendríamos demasiado problema, ¿sí? De hecho, si todos tuviéramos infinidad de recursos, ¿quién estaría trabajando? ¿Sí? Entonces, los recursos son escasos. Como los recursos son escasos, hay que administrarlos, ¿sí? Estos recursos escasos los vamos a utilizar para producir los bienes y servicios. ¿Cuáles bienes y servicios? Lo que me permiten satisfacer las necesidades, ¿sí? Y después, una vez que obtenemos los bienes y servicios, ¿todos tenemos acceso a esos bienes y servicios que satisfacen las necesidades? ¿Todos en igual medida? No, ¿sí? Algunos tienen más acceso, otros tienen menos, algunos tienen nulo, ¿sí? Y basta con esto pensar simplemente y lamentablemente con la necesidad de la alimentación. No tenemos que ir al Mercedes-Benz, nos tenemos que ir a la alimentación.
¿sí? Lamentablemente, hay muchísima gente que no tiene ni siquiera posibilidad de acceso a la alimentación, que es una necesidad básica, ¿sí? Entonces, si bien los alimentos se producen, si bien los alimentos están disponibles, ¿todos tienen acceso? No, ¿sí? Entonces, todos esos bienes y servicios, la sociedad, ¿cómo los distribuye? ¿Sí? Para satisfacer las necesidades. Bueno, todo esto es el objeto de estudio de la economía. ¿Bien? Como siempre, cualquier cosa me expresa, ¿sí? Bueno, acá viene la parte más densa, digamos, o la parte un poquito más difícil de comprender y de seguir de lo que es esta unidad U. ¿Sí? Son unas 4 o 5 diapositivas que tienen que ver con cómo la economía, ¿sí?, intenta explicar los fenómenos económicos, ¿sí? Los hechos económicos, los fenómenos económicos. Y acá vamos a hablar del concepto de una teoría, del concepto de un modelo, del concepto de un supuesto, ¿sí? Que tenemos que conocer que existen, ¿sí? Porque si no, parecería que estuviéramos buscando la explicación perfecta, ¿sí?, para algo, cuando en realidad puede ser que para un fenómeno económico no exista una explicación perfecta o no sea fácil de llegar a esa explicación perfecta, dado que están influyendo más de una cuestión, ¿sí? Entonces, para explicar los fenómenos económicos o los hechos económicos, ¿de en qué se empieza a valer la economía? Bueno, aparte de teorías, ¿sí? Habrán escuchado muchas teorías económicas. No vamos a meternos ahora a charlar de las teorías económicas, sino de lo que es una teoría actualmente, ¿sí? Una teoría, fíjense lo que dice ahí, es una explicación del mecanismo que subyace en los fenómenos observados, ¿sí? Y si yo leo eso, la verdad que no entiendo ni medio lo que dice. No sé ustedes, ¿sí? Ah, está ahí el muchacho con el emoticón ahí haciendo así cara de sorprendido. La verdad que hasta una explicación del mecanismo fuimos que subyace en los fenómenos observados, empieza a complicarse todo, no se entiende. Vamos a tratar de traducir esto que la doctrina menciona y le vamos a llevar a un poquito de palabras más fáciles de entender. ¿Para qué sirve la teoría? La teoría me permite para ordenar lo que estoy observando. De ahí que dice que subyacen los fenómenos observados. ¿Y no me lo podías decir así, que es más fácil? Sí, entonces vamos a decirlo así. La teoría me permite ordenar lo que se observa. Es decir, nosotros observamos hechos económicos, ¿sí? Muchos. Vamos a un hecho económico bien simple, una transacción, una venta, ¿sí? Una persona trabajando, son hechos económicos, ¿sí? Ahora bien, eso que se observa, nosotros tenemos ya, en función de nuestra percepción social, ¿sí?, que obviamente no es la misma percepción que se tiene en otros lados, permite ordenarnos de que una venta, cuando se está haciendo una entrega de una mercadería y se hace una factura y se cobra o se entrega un cheque diferido o lo que sea, ¿sí?, ese hecho económico que estamos observando, nosotros ya estamos percibiendo que se trata de una venta, ¿sí? Entonces la teoría nos permite ordenar lo que se observa, lo que estamos observando. ¿Para qué? Con el fin de explicar el porqué de los acontecimientos, ¿sí? ¿Por qué se da la venta? Y la venta se da porque el cliente tiene una necesidad, va a adquirir el bien y servicio para satisfacer su necesidad, ¿sí? Por ejemplo, esa podría ser una teoría, ¿está bien? O también para justificar la relación entre dos o más variables, ¿sí? Tengamos en cuenta que los fenómenos económicos, una venta es bien sencillo, pero cuando empezamos a pensar en ¿qué contiene esa venta? Esa venta contiene una mercancía que se produjo anteriormente, ¿sí? Tiene mano de obra, tiene gente que estuvo trabajando. Su precio contiene inflación, ¿sí? Lo vende una empresa que está buscando una rentabilidad, ¿sí?, una utilidad. Entonces, los fenómenos económicos son más complicados de lo que parece un fenómeno económico tan simple como una mera transacción, ¿sí? Entonces, también sirve una teoría para tratar de justificar la relación entre las variables que están presentes, ¿sí? La utilidad que se está buscando, el empleo, la inflación que contiene el precio, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, para eso es lo que sirven las teorías económicas, para tratar de explicar, ¿sí?, los fenómenos que se ven en la realidad y las relaciones que se dan entre las distintas variables macro o microeconómicas, ¿sí? Ya charlaremos un poquito de eso. Acuérdense que ustedes ya conocen el concepto de lo que es una variable. Una variable es algo que puede cambiar de una observación a otra, ¿sí? Eso lo aprendimos en estadística, ¿sí?
Entonces, un comportamiento en una situación no es el mismo que en otra situación. Eso es una variable, ¿sí? El nivel de empleo en un momento no es el mismo que en el otro, la inflación en un momento no es el mismo que en el otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Si no me freno. Esa variable que nosotros aprendimos el concepto general en estadística, luego la aplicamos a la variable estadística. Hablamos de la variable, ¿sí?, en cada uno de los fenómenos en estudio. ¿Se acuerdan que trabajamos con variables sobre todo cuantitativas? ¿Sí? Cantidad de, yo ni me acuerdo qué ejemplo habíamos puesto, pero qué sé yo, cantidad de máquinas que producen en cierto sector industrial. Cantidad de exámenes corregidos por un docente. Bueno, son todas variables que van cambiando de observación en observación. ¿Qué es una variable económica? ¿Sí? La variable económica es la que influye en las decisiones que están relacionadas con los problemas económicos. Miren qué súper definición o qué súper explicación, ¿no? Es decir, cuando estas situaciones que pueden cambiar, ¿sí?, de un momento a otro, ¿sí?, se aplican a fenómenos económicos, se llaman variables económicas, ¿sí?, que tienen como objetivo describir también el resultado de esas decisiones, ¿sí? Cuando nosotros vemos que un agente económico, un individuo, un hogar, una familia, una empresa, ¿sí?, realiza una determinada compra, ¿sí?, está haciendo actividades de consumo, ¿está bien? Cuando también hace actividades de inversión, cuando compran una máquina, está la empresa haciendo una inversión. Bueno, entonces, todas estas variables que se aplican a la economía se llaman variables económicas, ¿sí? No tiene demasiada complicación, más aún que ustedes ya conocen el concepto de variable pura. Ahora bien, es importante que charlemos de esto, los supuestos, ¿sí? Los supuestos son proposiciones cuya validez se toma como dada, ahí me faltó una A, como dada, ¿sí? La validez se toma como dada, y se introducen porque concretan los modos de conducta de los agentes económicos. ¿Qué cosa? Vamos otra vez. Son proposiciones, afirmaciones, ¿sí?, cuya validez se toma como dada. Es decir, lo que nosotros estamos proponiendo se considera que es válido, ¿sí? ¿Y por qué se considera que es válido? A los efectos de poder hacer más concreto los modos de conducta de los agentes económicos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que lo que estamos buscando es tratar de trabajar con una realidad que es muy compleja, ¿sí?, que está afectada por muchas variables económicas, y tratamos de dejar algunas constantes como para poder entender cómo funciona el fenómeno económico, ¿sí? Si yo no hago eso y me pongo a analizar cada una de las variables en particular, en cada uno de los momentos dados, los resultados son todos distintos, ¿sí? Y no puedo llegar a alguna conclusión valedera que se me mantenga en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, el supuesto tiene como objetivo decir, bueno, esto que nosotros que estamos planteando lo consideramos válido. E insisto, lo hacemos para tratar de bajar la complejidad del fenómeno económico para poder entenderlo en su naturaleza, ¿sí? Luego vamos a volver a incorporarle esas cuestiones que nosotros dejamos afuera por el momento, ¿sí? Pero para poder entender el comportamiento intrínseco, cómo funciona, qué es lo que pasó, hay veces que necesitamos dejar ciertas cuestiones fijas para no enloquecer, ¿sí? Bien. Entonces, las teorías económicas están compuestas por un conjunto de definiciones y por una serie de supuestos, que es lo que veníamos diciendo, e hipótesis sobre el comportamiento de las variables económicas. Y es por eso que me pareció apropiado que podamos charlar un poquito del concepto de teoría, del concepto de variable económica, del concepto de supuesto, para poder entender qué es lo que está haciendo la economía, ¿sí? Y acá llegamos a esta conclusión. Las teorías no deben evaluarse por el realismo de sus supuestos, sino por la validez de sus predicciones, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, el supuesto es que el consumidor se comporta de manera racional. Es un supuesto muy común en la economía, ¿sí? ¿Qué es que se comporta de manera racional? Y que optimiza sus decisiones, ¿sí? ¿Todos los consumidores se comportan de forma racional cuando van a hacer un consumo? No. ¿Sí? No. Piensen ustedes, ¿sí? Pónganse como agentes económicos individuales.
Y piensen cuando van a tomar una decisión de consumo, si más de una vez no se preguntaron y dijeron, ¿compro esto? ¿Sí? ¿Lo necesito realmente? Esa duda que se están generando, ¿sí?, es lo que nos hace cuestionar a veces el realismo de los supuestos. Digo, la verdad que este supuesto no siempre se cumple. Entonces, ¿por qué lo establezco? Lo establezco para poder entender el fenómeno. Si no, ¿cómo hago para trabajar con la duda de cada consumidor? ¿Sí? Entonces, las teorías no las evaluamos por si el supuesto es siempre bueno o no, sino por ver que las predicciones que se hagan, ver si efectivamente se cumplen. ¿Para qué se establecen las teorías? ¿Sí? Para decir, bueno, nosotros creemos que con estos supuestos el consumidor va a actuar de esta manera. ¿Sí? Si sube el precio, baja la cantidad. Eso lo habrán escuchado un montón de veces, ¿no? Después lo vamos a trabajar un poquito. Pero si sube el precio, la gente compra menos. ¿Sí? Dejando cuestiones inflacionarias afuera, ¿sí? Pensando que no hay inflación, ¿sí? Porque a veces lo confundimos con la inflación y no tiene que ver con eso, tiene que ver con el valor de los bienes. Si el precio del bien sube, la cantidad baja. Siempre es así. Entonces, la pregunta es, yo establezco supuestos para pensar en eso, ¿sí?, que luego los vamos a charlar en la unidad 2. Ahora, ¿esos supuestos los cuestiono o cuestiono si realmente si sube el precio baja la cantidad? Eso es lo que tengo que cuestionar. Si sube el precio baja la cantidad. ¿Se da eso en la realidad, en la observación a futuro? Bueno, entonces, cuestionamos las teorías por la validez de sus predicciones y no de antemano. No seamos prejuiciosos con una teoría por los supuestos. ¿Sí? Muy bien. Y nos queda un conceptito más de estos complicados, que es el tema del modelo económico. ¿Qué es un modelo? Bueno, un modelo es una simplificación de la realidad, ¿sí? Todas las ciencias trabajan con modelos, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es simplificar un poco la realidad, que es súper compleja. ¿Está bien? Entonces, un modelo es una simplificación de la realidad. Cuando esa realidad la simplificamos, le agregamos supuestos, ¿sí?, nos permite llegar a determinadas proposiciones, ¿sí?, o a determinado conocimiento del fenómeno. Y decimos, bueno, este fenómeno, el empleo, ¿sí?, el fenómeno del empleo, dado los supuestos, ya vamos a charlar de esto, no quiero ponerme a desarrollar esta cuestión, pero dado un modelo económico de empleo, si nosotros cumplimos con tales supuestos, el empleo debería subir o el desempleo debería bajar, ¿sí?, que es el mismo efecto. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y porque miramos la realidad, ¿sí? La realidad es súper compleja, porque el empleo, ¿de qué depende? Depende de las condiciones económicas generales, depende de la percepción de los empresarios, depende de la disponibilidad de capital, depende de las inversiones que tenga en el país, depende del tipo de cambio, depende de 800.000 factores, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Simplificar un poquito eso, ¿sí?, estableciendo supuestos. Y una vez que establecimos el supuesto y podemos llegar a una realidad manejable, ahí vemos cómo funciona el empleo. Y establecemos un modelo de comportamiento. Es decir, si yo toco esta variable, ¿qué pasa con el empleo? ¿Sube o baja? Si yo toco esta variable, ¿sube o baja? ¿Sí? Para eso es que se hacen los modelos económicos. Porque todo el estudio, la teoría, el supuesto, la investigación económica que se hace para conocer lo que viene pasando, pero se hace para actuar para el futuro, ¿sí? Uno no se pone a estudiar todo esto para decir, uy, qué mal me fue, ¿sí? O, uy, qué bien me fue, puede ser, ¿sí? Porque el problema es el siguiente, ustedes piensen, yo siempre hago la analogía con una empresa. Y supongan que el empresario dice, bueno, voy a estudiar cómo me fue para atrás, ¿sí? Se pone a ver para atrás y dice, uy, qué mal me fue. Se dio cuenta 10 años después. ¿Dónde está el empresario? Sentado bajo un puente, está fundido, ¿sí? Entonces, el hecho es entender lo que viene pasando y poder tratar de anticiparme lo mejor que pueda a lo que viene en el futuro. Obviamente lo que viene en el futuro, hay contextos que son un poquito más estables y hay contextos que son, ¿sí?, muy fluctuantes y hacen que no me pueda anticipar mucho. ¿Está bien? Y en el mejor contexto de todo, en la economía más desarrollada del mundo, ¿sí?, ¿quién iba a pensar que iba a caer una pandemia, que iba a hacer que el Producto Bruto cayera de la forma que cayó, que se generara el empleo que se generó, el desempleo que se generó, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Así que en cualquier
economía, incluso en una muy desarrollada, pueden pasar fenómenos extraordinarios, ¿sí? Como este que está pasando ahora, que puede alterar la realidad. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos aburrido mucho con esta parte que es un poco muy conceptual, muy técnica, ¿sí? Y vamos a charlar un poquito de las relaciones con las otras ciencias. ¿Sí? Ustedes lo dijeron, alguien lo mencionó, ahora justo no estoy recordando, cuando yo les pregunté qué expectativas tenían, si pensaban que era más difícil que matemática y que estadística, y alguien dijo, sí, efectivamente, hay todo lo que nosotros aprendimos en matemática se aplica en esto. Claro que sí. Los modelos económicos utilizan la matemática, sí, claramente. Ahora, ¿es la única ciencia con la cual está relacionada? No. La economía, ahí la tenemos en un momento acá, en un círculo, no es un círculo, es un rombo esto. En un rombo ahí en el medio, ¿sí? Resaltado, se vale también o tiene relación también con ciencias superiores, se le llama. Las ciencias superiores son disciplinas más filosóficas, ¿sí? Que nos permiten establecer premisas de comportamiento, pero que son premisas de especulación, ¿sí? Nosotros estamos pensando cómo sería el comportamiento sí, ¿sí? ¿Y acá qué disciplinas estamos hablando? Y estamos hablando de una muy común y muy, que ha entrado muy en boga últimamente, en los últimos años, sobre todo en las últimas 2 décadas, que es la psicología, ¿sí? Que es una ciencia que se ha metido de lleno, ¿sí? En el análisis de todo tipo de fenómenos, los económicos, los sociales, los sociológicos, ¿sí? Se han metido muy de lleno y permiten explicar o permiten brindar sustento a muchos de los comportamientos que vemos, ciencias sociales, ¿sí? Afectado por la conducta del hombre, claramente. Hombre o mujer, ¿no? Claramente. La psicología, la ética y obviamente ya hablando un poquito más de la metafísica. A nivel paralelo a la economía, tenemos las ciencias que le llaman las ciencias concomitantes, que son las que nos proporcionan lo que llamamos las premisas positivas. ¿Qué son las premisas positivas? Son lo que nos permite explicar lo que se ve en la realidad, los fenómenos observados. ¿Sí? Nos dan una mano, ¿sí? Obviamente lo explica la economía, pero se vale, ¿sí? De conceptos, de relaciones, de vínculos que se extraen de otras ciencias. Y acá esto es muy fácil de ver, por eso es que está al mismo nivel y son concomitantes. Pensemos en la sociología, obviamente. En el derecho afecta mucho a los fenómenos económicos, y ni hablar la política, sin hacer juicio de valor. Política, medidas políticas en sentido amplio, ¿sí? Afectan totalmente a la economía, para bien o para mal. Eso después lo discutimos en otro momento, ¿sí? O en otro ámbito, no es el ámbito para discutir esto. Y luego tenemos lo que se llaman las ciencias inferiores, que están un escaloncito por debajo en cuanto a la relación que tienen, ¿eh? Y decimos que proporcionan los datos empíricos. Es decir, la economía, yo les dije, vamos a tratar con estas teorías, supuestos, modelos, de entender qué es lo que pasó, ¿sí? Para entender qué es lo que pasó, tengo que ver qué es lo que pasó efectivamente. Y para ver qué es lo que pasó, lo tengo que cuantificar de alguna manera, ¿sí? Para cuantificarlo de alguna manera, nos vamos a los datos empíricos, a los datos de la realidad. ¿Sí? Empíricos de la práctica, de la realidad, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a valer de datos de la geografía, obviamente de datos de la historia económica, y de datos también demográficos, que inciden en cuestiones como el Producto Bruto Interno, ¿sí? En los niveles de desempleo, para sacar porcentajes y más, ¿sí? Porque está bien decir, bueno, tenemos el 10% de desempleo en Mar del Plata, ¿sí? ¿Es lo mismo el 10% de desempleo en Mar del Plata que el 10% de desempleo en Lobería? ¿Sí? Y ustedes van a decir, sí, es un 10%. Ahora bien, obviamente, es un 10%. Pero el 10% sobre el total de la población de Mar del Plata, ¿sí? Significan unas 75.000 personas, más o menos. Y el 10% de la población de Lobería significarán unas 1.000 y pico personas. Entonces, proporcionalmente lo mismo, es el mismo porcentaje, pero cuando lo vemos en términos absolutos nos vamos a dar cuenta de que es otra realidad totalmente distinta. ¿Sí? Y finalmente tenemos acá las ciencias auxiliares, que son las instrumentales, las que le permiten a la economía poder hacer esta modelización, hacer los modelos económicos. ¿Sí? Estos modelos económicos se valen de la matemática, de la geometría,
de la estadística, ¿sí? Matemática y estadística, dos de los estudios que nosotros hicimos en el cuatrimestre pasado, ¿sí? Como bien decían al principio, por supuesto, la economía se relaciona con la matemática, toma las operaciones, los modelos de la matemática, y también toma muchos conceptos de la estadística. Acuérdense que la estadística lo que hacía era, a través de la herramienta matemática, sacar conclusiones en cuanto a variables. Nosotros hicimos análisis de variables, ¿sí? En la materia anterior. Hicimos estudios de medidas características, la media, la mediana, el módulo, la dispersión, ¿sí? Si nosotros hablamos de un producto, de un sueldo medio, estamos valiéndonos de la estadística, ¿sí? Si nosotros queremos saber cuánto es la inversión promedio del parque industrial, estamos hablando de una herramienta estadística, ¿sí? Que obviamente nos está dando un fenómeno económico, que es la inversión, y lo estamos midiendo a través de la ciencia instrumental, que vendría a ser en este caso la matemática acompañada de la interpretación estadística. ¿Bien? Bueno, espero no estar aburriéndolos mucho. Vamos a llegar a lo que es los enfoques de la economía. Primer pantallazo. Esto lo vamos a desarrollar en las clases que vienen. Los enfoques de la economía son básicamente dos, ¿sí? El enfoque microeconómico y el enfoque macroeconómico, ¿sí? No es objetivo de este curso hacer el desarrollo entero de la microeconomía y hacer el desarrollo entero de la macroeconomía, porque obviamente nos quedaríamos súper cortos de tiempo, ¿sí? Sí, en las cuestiones que vamos a ver, sobre todo en la unidad 2, vamos a tratar de cuestiones más micro, ¿sí? Y en la unidad 3 vamos a hablar de algunas cuestiones micro y algunas cuestiones macroeconómicas, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes recuerden, o sepan, aprendan, que la economía tiene dos enfoques distintos. Cuando se enfoca en el comportamiento de los agentes individuales, se trata de la microeconomía. Cuando hablo de los agentes individuales, agentes económicos individuales, no hablamos solito de un individuo, ¿sí? ¿Un individuo es un agente económico? Sí, totalmente. Ahora, ¿un hogar es un agente económico individual? Sí. ¿Una empresa es un agente económico individual? Sí, también. Pero tiene 75 empleados. Bueno, la empresa como tal, ¿sí? Es un agente económico individual. Y cada uno de sus empleados son agentes económicos individuales, ¿sí? Entonces, cuando nos ocupamos de analizar los comportamientos económicos de esos agentes individualmente, sin ver cómo se relacionan con los demás, estamos hablando de economía, de microeconomía, ¿sí? En cambio, cuando nosotros estamos analizando los comportamientos agregados, es decir, vemos lo que pasa con el agente económico individual más el del agente económico individual 2, más el agente económico individual 3, más el 4, más el 5, más el 40 millones, ¿sí? Estamos viendo análisis de comportamiento agregado. Y eso es lo que trabaja la macroeconomía, ¿sí? La macroeconomía básicamente se encarga de esos fenómenos que nosotros escuchamos más en los medios de comunicación, a nivel general. La inflación, el empleo, esos datos que nosotros tenemos en el INDEC generalmente mostrados a nivel agregado, bueno, esos son los datos de macroeconomía. ¿Está bien? Y cuando nos quedamos analizando los agentes económicos ¿sí? Individuales o en un contexto muy pequeño, estamos hablando de la microeconomía. ¿Estamos? Obviamente, cuando nosotros hablamos que tenemos un agente económico individual, consumidor, con un agente económico individual, empresa, ¿sí? Dos agentes económicos individuales, obviamente se relacionan. El consumidor le compra a la empresa le vende al consumidor. ¿Está bien? Ahora es un agente individual consumidor con una empresa. Entonces no estamos agregándolo a nivel global, lo estamos trabajando a nivel individual, ¿sí? Las relaciones entre poquitos agentes económicos, ¿está bien? Esa relación se va a dar en un mercado y de eso vamos a charlar un poquito también. Cómo funciona ese mercado, las estructuras del mercado y demás. Bueno, llegamos a la parte central de por qué tenemos que estudiar la economía o por qué digamos que la economía tiene razón de ser, ¿sí? La razón de ser de la economía se basa en este principio tan sencillo que es el principio de la escasez,
El principio de la escasez supone un ring de boxeo, ¿sí? En el que tenemos en una esquina, ¿sí? Me pondría la voz de presentador de los, vieron que les ponen el micrófono acá y me dicen, bueno, en una esquina tenemos A. Bueno, en una esquina tenemos A. Las necesidades de los individuos o de los agentes económicos que son ilimitadas. Ahora charlaremos un poquito más y desarrollaremos eso. Las necesidades que son ilimitadas en una esquina. Y en la otra esquina, ahí, en la otra esquina tenemos los recursos económicos, pero que lamentablemente son limitados. Entonces, quiero mucho, pero tengo poco. Quiero mucho, tengo poco. Quiero mucho, tengo poco. ¿Cómo hago? ¿Sí? Y ahí está el principio de la escasez. Si yo quiero mucho y tengo mucho, no tengo problema. Si yo quiero poco y tengo poco, no tengo problema. Pero si quiero mucho y tengo poco, ahí tengo el problema. ¿Sí? Esa pelea la voy a tener que dar, ¿sí? Largo y tendido por muchos rounds. Si quiero mucho y tengo mucho, en un round lo liquidamos. Si quiero poco y tengo poco, en un round lo liquidamos. Si quiero mucho y tengo poco, necesito 12 rounds y que después haya las tarjetas ahí levantando a ver quién gana. ¿Sí? Ahí está el problema. ¿Por qué hablamos de que las necesidades son ilimitadas? Si yo con comer, vestirme y dormir bien, estoy bárbaro. ¿Sí? Bueno, las necesidades son ilimitadas. ¿Qué es una necesidad? Una necesidad, básicamente en una definición muy escueta, pero bien concreta, es una sensación de carencia. Es, me falta algo, ¿sí? Por eso siempre decimos necesito. Necesito es, no lo tengo, por eso lo necesito. Si lo tuviera, no lo necesito, ¿sí? Vamos a reírnos un poco. ¿Vieron cuando se olvidan el celular en su casa? ¿No les parece así? Uy, no tengo el celular, no tengo el celular, no tengo el celular, ¿sí? Me da para la ansiedad porque me falta el celular. Bueno, ¿lo necesito el celular para vivir? La verdad que no. Puedo ir, venir, comer, caminar, pasear, hacer todo sin el celular, ¿sí? Entonces, la sensación de carencia, me falta algo, ¿sí? Y además de que me falta algo, tengo el deseo de satisfacerlo. A ver, yo tengo la sensación de carencia. Y la verdad que me falta un edificio de 40 pisos, ¿no? Me falta, no lo tengo. Yo no lo tengo, quizá usted lo tenga, yo no lo tengo. Digo, no tengo un edificio de 40 pisos. ¿Tengo el deseo de satisfacer el edificio de 40 pisos? Si lo tengo, lo tengo, si no lo tengo, no lo tengo. Entonces ahí no tengo una necesidad, ¿sí? Ahora si yo digo, no tengo el auto, me estoy tomando el colectivo todos los días, el colectivo no pasa, ¿sí? Pasa cuando quiere, la gente no se pone el barbijo y me molesto, me tengo que poner alcohol en gel cada 2 segundos, me genera alergia, ¿sí? Digo, la verdad, necesito el auto, ¿sí? Necesito el auto y quisiera tener el auto porque la verdad que me simplificaría la vida. Bueno, eso es la necesidad, ¿sí? Tengo la sensación de carencia, pero a la vez quiero satisfacer esa necesidad, es decir, quiero resolver esa sensación de carencia. Ahí está la necesidad, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, la verdad quiero comprarme una pirámide de Egipto, ¿tengo la sensación de carencia? Sí, porque no tengo una pirámide de Egipto. Ahora, ¿tengo el deseo de satisfacerla? No, la verdad yo personalmente, más que ir a verlas, me encantaría, pero más que ir a verlas, tener una pirámide de Egipto atrás de mi casa, no, no es un deseo que tengo. Por lo tanto, ahí no tendría una necesidad. Que quizá otra persona la tendría. Quizás hablamos de un arqueólogo, quisiera tener la pirámide de Egipto, vamos a poner algo más chiquito, ¿no? Porque la pirámide de Egipto no la vamos a poner. Pero quizá quisiera tener, no sé, una foto con un sarcófago y una momia, ¿sí? Y tienen esa necesidad de tenerlo. ¿Está bien? Ahí sí es necesidad, si no, no. Entonces, las necesidades, según cómo se clasifican, ¿sí? Una de las clasificaciones es teniendo en cuenta como criterio de clasificación según de quién surgen, ¿sí? Las necesidades. Y las necesidades pueden surgir del individuo o pueden surgir de la sociedad como tal, ¿sí? El individuo forma parte de la sociedad, pero un individuo solo no forma la voluntad social, ¿sí? Cuando hablamos de necesidades del individuo, vamos a pensar en necesidades naturales y en necesidades sociales. Las necesidades naturales son bien concretas. Por ejemplo, alimento. Tengo que comer, ¿sí? Me verán a mí que yo estoy bastante bien alimentado.
¿sí? Pero tengo que comer para poder sobrevivir, ¿bien? Tengo que descansar, tengo que tener abrigo para no morirme de frío. Son necesidades naturales, ¿sí? Ahora, hay necesidades sociales, como por ejemplo puede ser el contraer matrimonio. Si yo no contraigo matrimonio, no me muero, no me pasa nada, ¿sí? Ahora, esas son necesidades de tipo sociales, a nivel individual, ¿sí? Quiero estar en matrimonio para satisfacer esta necesidad social que tengo hacia mi familia, hacia la familia de mi señora, etcétera, 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 ¿sí? Ahora, las necesidades pueden ser más globales, pueden ser de la sociedad, ¿sí? Y acá vamos a pensar perdón, en necesidades colectivas o en necesidades públicas. Las necesidades colectivas son aquellas que surgen del individuo y las transporta a la sociedad. Como por ejemplo el transporte, ¿sí? Vieron que el transporte es un servicio público. Ahora surge por la necesidad individual de que cada uno de los pasajeros del colectivo vayan a su destino en forma más rápida que si fueran caminando, ¿sí? Entonces, es una necesidad para la sociedad, transporte, pero que surge de cada uno de los pasajeros individualmente. Y las otras necesidades sociales son las públicas, ¿sí? Que surgen de la propia sociedad tomada como un colectivo. Pensemos que toda la sociedad, por ejemplo, quiere el orden público, quiere la justicia en los juicios, ¿sí? Quiere un sistema de educación conforme a las pautas que tenga previstas, ¿sí? Es decir, un sistema de educación que funcione, un sistema de educación que permita tener las clases, un sistema de educación que forme en función de los contenidos mínimos, un sistema de educación que prepare al estudiante en cualquier nivel a afrontar los desafíos que se le vienen, ¿sí? Bueno, esas necesidades que son de orden público son las que surgen de la sociedad, del propio seno de la sociedad considerada como un todo, ¿sí? No del individuo individualmente, ¿sí? No es que cada uno de los individuos quiere uno quiere justicia, el otro no quiere justicia, el otro no le interesa. No, todos queremos que haya justicia, ¿sí? A eso nos referimos. Hay otra clasificación, un poquito más sencilla, que según su naturaleza. Según su naturaleza, las necesidades podrán ser primarias o secundarias, ¿sí? Las primarias van directamente a la conservación de la vida, ¿sí? Es decir, no como, bueno, un día no como, yo que estoy gordito, no pasa nada. 2 días, yo que estoy gordito, no pasa nada. Al tercer día digo, bueno, estoy adelgazando, bárbaro, me viene bien. Ya después de una semana tengo un hambre que no de más, ¿sí? Y eso me hace mal al cuerpo, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de necesidades primarias. Y las necesidades secundarias, las necesidades secundarias son aquellas que van más allá de la conservación de la vida, pero que me aumentan el bienestar. Es decir, ¿yo necesito el auto para no morirme? No. Puedo andar caminando, puedo tomar el colectivo, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo me subo al auto? Primero que si llueve no me mojo. Segundo, que acorto los tiempos de trayecto, porque en Mar del Plata se acortan un montón los tiempos de trayecto, ¿no? Si estamos en una ciudad más chiquita, es mucho menos el efecto. Si estamos en Mar del Plata y nos pasa como nos pasa, calculo que acá voy a generalizar, tengo que ir de casa al trabajo, de casa ir a buscar a los niños, yo no tengo hijos, pero no importa, de ir a buscarlo, de llevarlo acá, de llevarlo a la pileta, de llevarlo a deporte, de ir y venir, de ir a buscarlo, de ir a pasar por mamá a ver cómo está, de llevarlo al médico. Bueno, si hacemos todo eso, ¿sí? Y no tenemos el auto, es medio complicado, ¿sí? Entonces, ¿necesito el auto para vivir? No. Ahora, estas necesidades secundarias me permiten aumentar el bienestar, ¿sí? El celular, ¿sí? El celular, que es el ejemplo moderno. ¿Necesito el celular para vivir? Sí, no, mentira, no necesito para vivir. Parecería que sí, pero no. ¿Necesito el celular para vivir? Parecería que las generaciones un poco más pequeñas que nosotros lo necesitan para vivir, porque si no mueren. Pero no. O sea, habría que hacer la prueba de que un día sin celular no mueren. Pero bueno, no vamos a poder hacer esa prueba. ¿Lo necesitamos para vivir? No. Ahora, ¿nos aumenta el bienestar? Totalmente, ¿sí? Porque tenemos el teléfono para estar comunicado, tenemos que sacarle una imagen de los horarios del médico, ¿y qué hacemos ahora? Ping, foto. ¿Quién anota? ¿Sí? Mi mamá iba con la cartera, llevaba una libretita y una virome.
Y yo cuando era chico me acuerdo que me decía, vos tenés que llevarte una virome para anotar. Bueno, ahora ya no anotamos nada, agarramos y sacamos fotos, lo más fácil que hay. ¿Sí? Bueno, eso nos aumenta el bienestar. Esas necesidades que no son necesarias para la vida, pero obviamente nos aumentan el bienestar, son las secundarias. Y para sacar este tema de las necesidades materiales ilimitadas, porque hasta acá las clasificamos y las definimos brevemente, las necesidades surgen en dos cuestiones, que es lo que más o menos veníamos charlando en función de las clasificaciones. Cada individuo tiene necesidades biológicas, eso está claro, ¿sí? Alimento, abrigo, descanso, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, con eso no nos alcanza. ¿Por qué no nos alcanza? ¿Sí? Porque existe una disposición a trabajar más de lo necesario para satisfacer las necesidades biológicas. Y ya podría yo estar trabajando, ¿sí? Y tener un sueldo, lo necesario para comer, tener un techo, ¿sí? Alquilado, comprado, lo que sea, y una buena cama para descansar. Necesidades biológicas. Y ahora yo digo, mira, me voy a agarrar otro trabajito, o en mi caso voy a ver si hago una auditoría más, que no tenía pensado hacerla, para ver si puedo hacer una diferencia para cambiarme el auto. Sí, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, decir, ¿para qué? Si ya las necesidades biológicas las tenés cubiertas. ¿Sí? Pero tenemos esa disposición, los seres individuales y los individuos inmersos en una sociedad, porque a veces lo que nos genera la necesidad no somos nosotros mismos, sino el entorno que nos rodea. ¿Sí? Por eso es que la economía piensa cómo las sociedades distribuyen esos recursos. ¿Bien? Entonces, ¿para qué está esta disposición adicional al trabajo? Para obtener bienes y servicios que no son esenciales. Si no los tengo, no me muero. ¿Sí? Pero obviamente me mejoran el estándar de vida o la calidad de vida. Ejemplo, el auto, el celular nuevo. ¿Sí? ¿Para qué cambiamos el celular cada 1 año y medio, cada 2 años? Porque el anterior se queda obsoleto, porque tenemos que bajar 35 aplicaciones para todo, ¿sí? Tenemos que bajar la aplicación Cuidar, tenemos que bajar la aplicación para vacuna, tenemos que bajar la aplicación Sube para el colectivo, tenemos que bajar la aplicación para bajarnos la factura de lo que sea, de Fivertel, ¿sí? Entonces, necesitamos eso para aumentar el bienestar, ¿sí? Y muchas veces, incluso sin darnos cuenta, ¿sí? Estamos satisfaciendo necesidades que obedecen a las dos causas a la vez, ¿sí? Y acá les dejo una foto del amigo que está de moda, ¿sí? Que es de, para los que no lo conocen, los que no miran MasterChef por la noche, ¿sí? Es Germán Martitegui, un chef, super chef. Nunca fui a comer de lo de Germán Martitegui, ¿sí? Pero dicen que los platos son muy caros, ¿sí? Son muy caros. Entonces, el que va a sentarse a comer al restaurante de Germán Martitegui, ¿sí? Está satisfaciendo los dos tipos de necesidades, o está satisfaciendo las necesidades del doble punto de vista causal. Es decir, está comiendo. Cuando uno come, satisface la necesidad biológica de comer y de alimentarse para poder tomar la energía y seguir con su ritmo de vida. Y a su vez, podría haber comido en, no voy a poner un nombre, pero en algún lugarcito más económico, vamos a decir, ustedes háganse la referencia que quieran, cito por acá, cerca del centro, más llegando a la costa, ¿sí? En el microcentro, más llegando a la costa, hay algunos lugares un poquito más baratitos, ¿sí? Para comer y para alimentarse. Después veremos si nos gusta o no nos gusta, además, ¿no? Pero se puede alimentar ahí. Está bien. Entonces, ¿para qué vamos a comer a lo de Martitegui? Si podemos comer en cualquier otro lado y nutrirnos igualmente. ¿Sí? Estamos satisfaciendo los dos, o estamos respondiendo al doble causal. ¿Sí? Cumplimos con la necesidad biológica, pero también me gusta ir a comer al restaurante Martitegui, que me mejora la calidad de vida porque tengo todo un estándar de comida que no tiene nada que ver con estos lugares que estamos mencionando. ¿Sí? Bien. Ahora bien, eso es todo de un lado, ¿sí? Del reino. Las necesidades materiales que ya vemos que son ilimitadas. ¿Sí? Es decir, bueno, yo tengo la necesidad, ¿sí? Y una vez que tengo la necesidad, luego una vez que la satisfice, me van surgiendo nuevas necesidades. Eso es lo que quería concluir. Me van surgiendo nuevas necesidades. No es que
No es que con comer me alcanza. Qué difícil. No es que con comer me alcanza. Ahí está. ¿Sí? Sino que tengo que no solo comer y dormir bien y descansar bien y abrigarme y tener un techo, sino que también hay otras necesidades que me van surgiendo luego, una vez que satisfice esas necesidades, porque nadie piensa en comprarse un Audi si no tiene para comer. ¿Sí? Entonces, una vez que satisfice esas necesidades, voy a buscar otros bienes, ¿sí? Y esa sensación de carencia, cuando empiezo a decir, bueno, tengo el deseo de cumplir con ello, tengo el deseo de comprarme el Audi, bueno, ahí se transforma en necesidad. Y ahí tengo la disposición a trabajar un poquito más para poder juntarme el dinero y comprarme el bien. ¿Qué bien? El bien que me satisface la necesidad. Y volvemos al principio a ese círculo, ¿sí?, que mencionábamos al principio. ¿Bien? Vamos a... Manuel, una consulta Sí, querido. del cuadro anterior. Sí, En el punto 1 dice, bueno, biológicas. sí. En el punto 2, existe división de trabajar más de lo necesario para satisfacer necesidades. ¿También es biológica o ahí sería no biológicas porque es viaje, auto, celular? O sea, la disposición es a trabajar más de lo que se necesita para satisfacer las biológicas. O sea, yo Bien. satisfago las biológicas, pero quiero trabajar un poquitito más de lo que se necesita para eso. Bien. ¿Me explico? Sí, está bien. Sí. Es satisfacer una y a su vez apostar un poco más, Claro, ir más allá. o sea, con el 1 yo cumplo con las biológicas, ¿sí? Ahora, quiero trabajar un poquito más de lo que le necesito para las biológicas. ¿Para qué? Para obtener los no esenciales que me mejoran el estándar de vida. Ahí está, ¿Sí? perfecto. Bárbaro. Bárbaro, gracias. No, por favor, hermano. Bueno, vamos a el rival ahora, ¿sí? El otro peleador. Porque digamos que si las necesidades ilimitadas tuvieran a un rival más chiquitito, no tendrían problema. Pero se encuentra con un Mike Tyson esas necesidades, ¿sí? Yo no entiendo mucho de boxeo de nombres, pero bueno, Tyson es representativo. Debe haber alguno ahora más moderno, porque ya Tyson se retiró, más allá de que quiera hacer esa pelea con Holyfield para hacer plata, ¿sí? Pero bueno, ustedes piensen en un boxeador, ¿sí? Mike Tyson, uno grandote, ¿sí? No vamos a decir a Schwarzenegger porque ya está muy viejo, ¿sí? Que no es boxeador, pero no importa, vieron de esos actores, un La Roca, digamos, vieron ese grandote, bueno. Se encuentra con un peleador muy grande del otro lado, muy grande, pues se encontrara conmigo, no pasa nada, pero se encuentra con uno muy grande que son los bienes económicos que son limitados. Es decir, tengo una pelea muy dura para satisfacer las necesidades porque los bienes no son ilimitados. ¿Sí? ¿Qué es un bien económico? Es un elemento material o inmaterial, ¿sí? Porque esto va a incluir también a los servicios no se tocan, ¿sí? No es un bien material, es un bien material o inmaterial que lo que busca hacer es satisfacer necesidades, ¿sí? ¿Todos los bienes son económicos? No. Los bienes que satisfacen necesidades son los económicos. Los bienes que satisfacen necesidades son económicos. Puede ser un bien, un elemento material, o puede ser un servicio, ¿sí? Bien. O puede ser también un bien inmaterial, un bien intangible, ¿está bien? Pensemos, por ejemplo, en una marca, ¿sí? Una marca cubre algunas necesidades, sobre todo para una empresa industrial, ¿bien? Ahora, vamos a ver una clasificación media grandecita, así de lo que son los bienes en general, no del bien económico, de los bienes en general, ¿sí? Los bienes pueden clasificarse. Según su carácter, vamos acá, según su carácter, se pueden clasificar en, y a esto iba con lo que más me interesa que les quede claro de esto. Pueden ser bienes libres, ¿sí? Cuando hablamos de bienes libres, hablamos de bienes ilimitados entre comillas, ¿sí? Por eso yo les agregué acá, limitados son muy abundantes, ¿sí? No siempre son ilimitados, ¿sí? Que no son propiedad formal de nadie, ¿sí? Por ejemplo, el típico ejemplo es el aire. ¿Por qué pongo o muy abundantes? Bueno, en esta época empezamos a valorar el aire, ¿no? Cuando la gente está con muchos problemas de aire, hay países que no tienen aire, ¿sí? Cuando hablamos del aire atmosférico, ¿está bien? No del aire envasado. Pero empezamos a tomar conciencia de que respiramos naturalmente, de que necesitamos ese aire para respirar, porque si no, ahí sí que no vivimos, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que lo tenemos ese bien.
¿sí? Ahora, cuando los bienes son ilimitados o muy abundantes, o ilimitados entre comillas, se llaman bienes libres. Y acá viene lo más importante. Cuando no pasa eso, se denominan bienes económicos. Es decir, son bienes escasos. Bienes escasos son pocos bienes, pero todo siempre es relativo, ¿sí? Porque si nosotros hablamos del el alimento, ¿sí? Hay un montón de alimentos, ¿sí? Yo voy por la calle y veo frutería, verdulería, fiambrería, supermercado, despensa, panadería, un montón. Ahora, es escaso en relación con el deseo de tenerlos, ¿sí? ¿Todos tienen acceso a esos bienes? No. El que pasa por afuera y tiene la plata para comprarlos tiene acceso. Ahora, el que pasa por afuera, está muerto de hambre y no tiene la plata, no tiene acceso. Son escasos para ellos. ¿Sí? Juan, y una Sí. pregunta, El agua, no el agua de mar, el agua para consumir, el agua envasada. entraría en Es no, un el bien- agua para tomar, el agua del río, el agua potable en realidad para las ciudades, pero el agua potable en es un un bien económico. principio, ahora que somos una sociedad con una organización basada en la economía, pero que en un principio no lo fue, sería como el aire, por ejemplo. Cuando hablábamos, qué sé yo, de la época en la que se vivía de la caza y la pesca, ponele. Pero ya En el momento que se creó la ciudad ya es un bien sí, es un bien económico. económico, sí, sí, sí. Mirá, pensalo bien fácil para entender que es un bien económico, pensá en Chaco. Sí. ¿Sí? Pensá en Chaco, Sí. pensá en Formosa, lo que vimos Sí, hace Santiago poco del Estero. en Santiago del Estero, ¿sí? Que no hay. No, sí, No hay ni siquiera, porque para nosotros es como muy normal ir a abrir la canilla, gracias a Dios, ¿no? Es muy normal ir a abrir la canilla y que salga agua, ¿sí? Ahora, cuando uno ve por la tele, porque parece que fuera lejos, pero es acá nomás, ¿sí? Lo que pasaba en Formosa hace poco, donde además de las necesidades de educación que hacen falta y demás, los contextos en los que viven no tienen agua. Entonces, ¿cómo se van a cuidar del coronavirus si no tienen agua para lavarse las manos, ¿no? Fundamental. Pero ahí te das cuenta de que el agua es un recurso económico totalmente. Y acá es donde debería aplicar la política que garantice, porque en realidad, por más que sea un bien económico, es un básico, es un bien básico. Ni hablar, ni hablar. Es un Y bien, acá es donde se aplicarían los modelos. es un bien económico que va a satisfacer una necesidad primaria de la que hablamos antes, ¿sí? Claro. Lo voy un cachito para atrás. Según su naturaleza, es una necesidad primaria porque la necesitamos para vivir. Claro. ¿Sí? Si yo me pongo a tomar agua contaminada, me muero, me hace mal, me enfermo. ¿Sí? Y desde el punto de vista del individuo, son necesidades naturales, de alimento, ¿sí? Esenciales. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bien. Estos bienes económicos son los que vamos a trabajar mucho en economía. ¿Sí? Después los bienes se pueden clasificar según su naturaleza en bienes de consumo o bienes de capital. ¿Sí? Bienes de consumo son los que directamente se utilizan para satisfacer la necesidad. Por ejemplo, piensen en un alimento. ¿Sí? O por ejemplo, piensen en una ropa, un vestido para abrigarse. ¿Sí? Los bienes de capital son los que no atienden directamente las necesidades, pero es importante decir directamente las necesidades. ¿Cuáles son los bienes de capital? Los bienes de capital son los que se utilizan para luego generar un producto de un bien de consumo. Es decir, una máquina, ¿sí? Me permite generar y envasar galletitas, ¿sí? Para el consumo. Una cosechadora me permite, ¿sí? Juntar los granos para luego que se dediquen al consumo. Es decir, yo no puedo comer la cosechadora, ¿sí? Pero sí a través de la cosechadora se van a generar los granos que después sirven para el consumo. No me puedo comer la máquina envasadora, ¿sí? La máquina envasadora me va a permitir obtener el producto, ¿sí? Envasado y puesto a disposición del consumo. Entonces los de consumo son los que ya están listos para satisfacer la necesidad, y los de capital son los que se utilizan para generar esos productos de consumo. ¿Sí? Y finalmente, según su función, están los que son intermedios, ¿sí? Que requieren transformaciones antes de ser bienes de consumo o de capital, y los finales, lo que ya han sido transformados en bienes de consumo o de capital. Es decir, si ya están terminados, son como productos bienes en proceso, ¿sí? Algunos ya están terminados, son los bienes finales,
y otros que son en proceso de elaboración, si están en curso de elaboración. Piensen, por ejemplo, que una máquina no se produce un día para el otro, ¿sí? No se fabrica de un día para el otro. Entonces, quizás cuando estemos mirando nosotros el bien, la máquina esté a medio hacer. Bueno, es un bien intermedio, ¿está bien? En cambio, el bien final, cuando ya está lista, y se puede utilizar, ya sea como un bien de consumo o como un bien de capital. En el ejemplo que pusimos, es un bien de capital, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, estoy hablando de una cementera, ¿saben lo que es la cementera? Cuando se tiran la semillita y va creciendo la plantita, ¿sí? Entonces, hasta que la plantita no esté cosechada, ¿sí? Mientras va creciendo la plantita, se llama cementera. Esa plantita, en el estado mientras va creciendo, es un bien intermedio, ¿sí? Cuando ya está listo, terminado, le pasamos la máquina y está en el silo, el grano, bueno, ahí es un bien de consumo. ¿Está bien? Bueno. Los bienes económicos. Los bienes económicos son solo aquellos producidos con factores escasos que requieren un mecanismo de asignación, ¿sí? O sea, nosotros vamos a querer generar bienes. Esos bienes van a ser económicos porque van a tratar de satisfacer una necesidad. Perfecto. Ahora, para producir esos bienes necesito algo, ¿sí? Necesito factores productivos. Y obviamente, ¿por qué los bienes son escasos? Porque los factores productivos que se usan para generar esos bienes son escasos, ¿sí? Porque si hubiera muchos factores productivos que me permitirían generar muchos bienes, no tendría este problema, ¿sí? La pelea sería más pareja. En este caso tengo bienes económicos que son limitados. ¿Por qué? Porque los factores productivos son limitados, son escasos, ¿sí? Y como son escasos, ojo, tengo que ver cómo los asigno, ¿sí? Si yo tengo un montón, reparto. Total, hay mucho. Si hay poco, hay que ver cómo reparto. ¿Está bien? Ustedes piensen en su casa, ¿sí? Cuando ustedes, como madres, padres, tíos o cualquier función, hacen un postre riquísimo, ¿sí? Hicieron 5 compoteras y le cayeron 10 sobrinos. ¿Cómo hago? ¿Cómo reparto? ¿Sí? Si yo tuviera 10 compoteras de postre, no tengo problema, le doy una a cada uno y muchachos vayan cómense el postre y vayan a jugar al patio, ¿sí? En cambio, si yo tuviera 5 compoteras, pero tengo 10 cristianos ahí esperando para comer, ¿sí? Es más complicado. Entonces, cuando el postre es escaso, hay que ver cómo lo asigno. Cuando los factores productivos son escasos, hay que ver cómo los asigno. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la característica que tienen estos bienes económicos? Tienen un carácter oneroso, ¿sí? Es decir, que para poder tenerlos, para poder adquirir este bien o servicio que me satisfaga la necesidad, necesito asumir un costo, ¿sí? Ese costo se llama precio en economía, ¿sí? Generalmente nosotros asociamos el precio al valor monetario en el que pagamos, ¿sí? Hay veces puede surgir que ese costo venga producto de otra transacción. Puede ser una entrega de bienes o una prestación de servicios. Eso es un costo también, ¿sí? Pero la forma más fácil de pensarlo es la entrega de dinero. Pero eso no obsta a que pueda haber una entrega de bienes, ¿sí? Una especie de trueque, ¿sí? Una entrega de bienes, una permuta, digámosle, o también una prestación de servicios, ¿sí? Eso es un costo. ¿Estamos? Ahora, en economía, ese costo se llama el precio del bien, es decir, qué valor tiene ese bien. Y la satisfacción que el consumo del bien reporta al cubrir una necesidad se llama utilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿para qué yo asumo un costo? Es decir, ¿para qué saco plata del bolsillo? ¿Para qué entrego un bien? ¿O para qué me pongo a prestar servicios? ¿Sí? Para obtener un bien o servicio. ¿De qué tipo? Económico. ¿Y por qué económico? Porque estos bienes son los que me permiten satisfacer la necesidad. ¿Está bien? Entonces, este proceso de satisfacción de necesidad, de que tengo el bien a que se satisface la necesidad, en economía se denomina utilidad. ¿Sí? O sea, la satisfacción que reporta el bien contra la utilidad, contra la necesidad, voy otra vez. La satisfacción de la necesidad a través del bien económico, o el bien económico que me reporta la satisfacción de la necesidad, se denomina en economía utilidad. ¿Sí?
Bien, ya vamos llegando a las últimas cuestiones. Habíamos dicho que estos factores productivos son escasos. Los factores productivos son los que me permiten generar esos bienes materiales que obviamente también son escasos. ¿Sí? Los factores productivos son las entradas que se utilizan para obtener esos bienes o servicios. ¿Qué significa las entradas? O también lo podrán ver como los inputs en inglés. ¿Sí? Son recursos empleados por las unidades económicas para producir los bienes o servicios. Es decir, ¿con qué genero esos bienes y servicios? ¿Sí? Para satisfacer las necesidades. Hoy al principio dijimos con actividades productivas. Bien. ¿Y cómo desarrollo la actividad productiva? Necesito recursos para poder hacer esa actividad productiva. Esos recursos, para hacer la actividad productiva y obtener los bienes y servicios, que es el producto de salida, ¿sí? Los bienes o servicios que se utilizan para satisfacer la necesidad, la entrada, los recursos se llaman factores productivos. ¿Sí? Hacemos la actividad productiva y obtenemos los bienes y servicios para satisfacer la necesidad. ¿Bien? Que ya sabemos que no todos tenemos acceso a esos bienes y servicios. ¿Cuáles son esos factores productivos? ¿Sí? Y acá tenemos para discutir largo y tendido. Criterio tradicional 3. 3. No, si hay 4 ahí. Bueno, criterio tradicional 3. La tierra, el trabajo y el capital. ¿Sí? Tierra, trabajo y capital. Es decir, cuando hablamos del factor tierra, no pensemos solamente en el terreno, ¿sí? Que se utiliza para arrendamientos rurales o para hacer producción de distintos tipos de cultivos. ¿Sí? Pensemos en todos los recursos naturales que nos da la naturaleza. ¿Sí? No solamente el suelo en sí mismo, sino todo lo producido de la naturaleza. ¿Sí? Tanto del suelo como del resto de los recursos naturales. Obviamente necesitamos trabajo, ¿sí? El trabajo es el tiempo y la capacidad, ¿sí? Tiempo y capacidad puesta por el individuo al servicio de la actividad productiva. Ese es el trabajo. Y ese es el segundo factor productivo, ¿sí? Y el tercer factor productivo es el capital. Cuando hablamos de capital, es en un sentido más amplio, en el que incluimos también a los bienes que están dedicados no al consumo, sino a la producción. Es decir, pensemos, por ejemplo, en una industria, todas las máquinas que tenemos, la fábrica, las máquinas, las cintas de producción, ¿sí? Las cintas de embalaje, bueno, todos esos bienes duraderos, son bienes de uso, que se utilizan en esas empresas, bueno, son los que responden al factor productivo capital. Todos los bienes de consumo, bienes económicos, que nosotros tratamos de obtener para satisfacer las necesidades, surgen de una actividad productiva. Y esa actividad productiva puede tener todos o mínimamente alguno de estos factores productivos. Tierra, trabajo y capital. ¿Sí? Hace ya bastantes años, pero en una concepción un poco más moderna, se empezó a discutir sobre la inclusión de un cuarto factor de producción, que es lo que se llama el factor empresario o factor empresarial. ¿Sí? Factor empresarial indistintamente. ¿Qué es el factor empresarial? Es aquel individuo que con sus conocimientos permite tomar esos tres factores productivos tradicionales, tierra, trabajo, capital, y hacer la coordinación de estos factores productivos para poder obtener la actividad productiva. ¿Qué quiere decir esto? La verdad que si yo tengo tierra, tengo empleado, tengo gente personal ahí en el campo, vamos a decir, y tengo la cosechadora y la sembradora, ¿sí? Y no tengo alguien que me organice esos factores productivos, la actividad productiva no va a salir o va a salir mal. ¿Sí? Es decir, tiene que haber una coordinación de los factores para que esto funcione. ¿Sí? Entonces, desde una concepción un poco más moderna, se agrega un cuarto factor productivo, que algunos autores la consideran y otros no, que es el factor empresarial. Es decir, aquel que coordina los factores productivos tradicionales en pos de que la actividad productiva funcione. Y obviamente es el que no solo toma el beneficio de esa actividad productiva, sino que también asume el riesgo. ¿Sí?
Porque a veces es fácil ver que es el que obtiene el beneficio. Lógico, el empresario es el que obtiene el beneficio, para eso hace la actividad empresarial, pero también es el que soporta el riesgo. Y esto lo venimos viendo hace un año, ¿sí? Cuando estamos en épocas de vacas flacas, no, vacas recontradesnutridas, ¿sí? El riesgo empresarial se ve, ¿sí? Porque antes veníamos bien, veníamos mal, no importa, algún beneficio había. Bueno, en el último año, ¿sí? La cosa se complicó demasiado. Entonces es fácil decir, obtenemos el beneficio, pero también hay que soportar los riesgos y las pérdidas cuando están. Bueno, un ratito más y ya no los molesto más. El problema económico. ¿Sí? ¿Conocen a Alf? Sí. Sí, no, o sea, sí. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Qué decía Alf? Siempre, su latiguillo. No hay problema. No hay problema. Exacto. Así lo decía, como decía Michel. No hay Exactamente. problema. Exactamente. Entonces, acá nosotros tenemos un problema, ¿sí? Y el problema es el que enfrentamos en el ring. Tenemos por un lado las necesidades ilimitadas y por el otro lado los recursos escasos. ¿Por qué esto es un problema? Porque pensemos, si las necesidades estuvieran todas satisfechas, ¿necesito recursos, bienes y servicios adicionales? No, no habría problema. Estaría Alf muy tranquilo diciendo no hay problema. Si no tengo todas las necesidades satisfechas, pero los bienes fuesen ilimitados, o sea, quiero alimento, lo tengo a mano sin costo. Necesito un auto, lo tengo a mano sin costo. Necesito una casa, la tengo a mano sin costo. Entonces, ¿habría problema? No habría problema tampoco. ¿Cuál es el problema económico? El problema económico es pelear, ¿sí? Ese gigante que son las necesidades ilimitadas contra ese más chiquitito que son los bienes escasos, los bienes económicos escasos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema económico? Lo vamos a reducir a 3 preguntas. ¿Sí? La pregunta de ¿qué producir? ¿Sí? Porque ya sabemos que las actividades productivas, para producir los bienes económicos, para satisfacer necesidades, necesitan de factores productivos. Y esos factores productivos son escasos. ¿Sí? Entonces, ¿qué producimos? Esa es una pregunta. Es decir, vamos a identificar cuáles son los bienes y los servicios que necesito producir, obviamente con el objeto de ¿qué? De satisfacer necesidades. ¿Sí? Voy a tratar de establecer un equilibrio óptimo entre las cantidades. ¿Sí? Pensemos, qué sé yo, en una empresa de alimentos, ¿sí? Que produce fideos y produce galletitas. Bueno, tengo que producir la misma cantidad de fideos que de galletitas, ¿sí? O una empresa láctea, la misma cantidad de leche que la misma cantidad de queso crema light con trozos de nueces. ¿Qué sé yo? Se me ocurrió ahora. Está bueno eso. Se me ocurrió ahora. ¿Sí? Entonces, quizás necesito producir más litros de leche que el quesito crema súper especial. ¿Sí? Bueno, ese es uno de los problemas económicos. ¿Por qué es un problema? Porque si tuviera recursos ilimitados y factores ilimitados, listo, produzco todo lo que se me antoja y listo. ¿Sí? Pero no hay. ¿Cómo producirlos? Es decir, vamos a tratar de identificar los recursos y las técnicas de producción. Para llegar al bien o servicio necesito sacrificar recursos. ¿Sí? La materia prima que utilizo para el bien o servicio, ¿sí? Se terminó. ¿Sí? La utilicé y no la tengo más. Y también las técnicas de producción, es decir, técnicas que me permiten optimizar el proceso productivo, que la materia prima tenga poco desperdicio, que la mano de obra la tenga la menor cantidad de tiempo posible, que la máquina esté prendida el menor tiempo posible, que la estructura de fábrica ocupada sea la menor posible en cuanto a espacio, ¿sí? Que esté trabajando a full, pero con poco espacio trabajando. ¿Sí? Todas estas cuestiones tienen que ver con la segunda pregunta, ¿cómo producir? Y la tercera, y no por ello menos importante, es ¿para quién produzco? ¿Sí? Si produzco un excelente bien, ¿sí? Con la mejor tecnología alemana, ¿sí? Y no tengo destinatarios posibles de ese bien o servicio, es decir, que no hay nadie que sienta la necesidad de tener ese servicio, no hay nadie que sienta la carencia con el deseo de satisfacer la necesidad, ¿para quién produzco? ¿Sí? Entonces, tengo que tener en claro quiénes son los destinatarios de esa producción y también las posibilidades de que le llegue.
¿sí? Porque si yo digo, bueno, genial, los destinatarios de mi producción, yo voy a producir arroz, ¿sí? Los destinatarios de mi producción van a ser los chinos. Bárbaro. Bueno, chinos, vengan a buscarlo. No es tan fácil, ¿sí? Tengo que ver que los chinos realmente tengan la posibilidad de exportarles yo esos productos a los chinos, o eventualmente establecer algún canal intermedio para poder enviarlo, etcétera, 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 ¿sí? La distribución hoy en día, en un mundo globalizado, es súper importante. Entonces, el problema económico que dijimos es necesidades ilimitadas versus recursos escasos, ¿sí? Chocan y generan tres problemas. ¿Qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿Y para quién producirlo? Este choque del gigante con el pequeño, que generó estas tres preguntas, es lo que nos va a guiar de acá a los 6 martes siguientes, donde vamos a estar trabajando con el eje temático de elementos de economía. ¿Sí? Y ahí cerramos un poquito la exposición del día de hoy. Espero no haberlos aburrido demasiado. Ahí lo veo a Juan, está por ahí, a Juan Pablo, decir Juan Pablo. Acá para no confundir. Juancito, ¿algo que quieras comentar? Gente, alguna cuestión que tengan. Por ahí, no sé si espero que no haya sido mucho para la primera clase, por ahí estuvimos media hora charlando de las pautas y ahora vamos a estar 1 hora y media con Juan haciendo un trabajo práctico. No, mentira. Quédense tranquilos, ¿sí? Que ya ahora le damos un cierre a la clase de hoy. La idea es que el jueves seguramente tengamos disponible alguna tareita, algún trabajito, y Juan después les va a dar las indicaciones y le va a avisar por Exactamente. el foro. Y te cedo, te cedo. No, exactamente, que estén atentos que posiblemente el jueves haya alguna actividad para hacer en el campus, por un lado. Y por otro lado, que bueno, esta primera parte de economía suele ser así como un poquito pesada, pero tiene una intención, o sea, la idea de conocer estos conceptos va a ayudar mucho para que en los próximos encuentros se vayan, se entiendan bien, ¿sí? Esto es simplemente conceptos que quizás hoy quedaron ahí como qué difícil, qué es esto. No se preocupen, simplemente sepan que existen y que en los próximos encuentros los vamos a seguir trabajando y les van a servir entender esto para comprender mejor todos los encuentros que van a ir viniendo, ¿sí? Así que yo creo que con esto tenemos eh, más que suficiente para hacer el primer encuentro. Decilo, Y Juan, con esto los mataste, decilo, decilo. sí, sí, yo veía que salía humo en los videitos, como que sentía que salía humo de las cabecitas. Creo que bueno, ya es suficiente por un primer encuentro. Volver a, a decir bueno, que está muy bueno encontrarnos en esta materia y que y que estén atentos a lo que a lo que se vaya subiendo al campus el jueves probablemente. Así el martes trabajamos un ratito con eso, ¿sí? O sea que el power de la unidad 2 no lo pongo, Juan. A ver, No si está hecho el power de la votamos, unidad 2. No, creo no, es que mentira. por unanimidad, van a querer vernos la semana que viene Bien, directamente, me parece, no sé. bien, bien, bien. Bueno, ahí le saqué una fotito para poner en el Instagram. Si a alguno le molesta, me dice, no lo pongo, pero si no le molesta, lo ponemos ahí para fomentar la educación, la educación en épocas complicadas. No salieron todos porque me da la pantalla 1 de 3, pero bueno, vamos a ir sacando y vamos a ir saliendo todos después. Bueno, gente, un placer volver a estar nuevamente con ustedes. Primera clase, vamos a ir desarrollando estos temas con tranquilidad, así que tranquilos. Si les ha quedado alguna duda, ya saben, me pueden preguntar, nos podemos hablar el martes que viene o me pueden mandar algo ahí en el foro y lo vemos. Y nada, ahí tienen algún material bibliográfico, es muy cortito lo que está.
¿sí? Le hice una selección de uno de los libros de la bibliografía, de Mochoni Becker, y después hay un apunte que está un poco más sencillo en cuanto a vocabulario, que es más cortito, que también le puede ayudar para que tenga la bibliografía seleccionada ya y no tengan que salir a buscar un libro y nada, nada por eso. Cualquier cosa, si quieren buscar el libro, si están en el plan de trabajo, están ahí puestos, ¿sí? Si Dios quiere, martes que viene, entonces El retomamos. Power, Juan Manuel, también lo subís, ¿no? El El Power. Power está, sí, está en PDF, ya lo subí, está puesto. Ah, espectacular. Ahí está en el mosaico, dice unidad 1 y está puesto, ¿sí? Así que ya está puesto buenísimo. eso. Y está habilitado el foro, ¿sí? Por si quieren hacer alguna pregunta. Sí, tratamos como siempre de responderlo lo antes que podemos. Vieron que ahora el campus tarda un poco en avisar. No sé si se me cortó porque me decía que es inestable. ¿Se me vieron? Bien. El campus tarda un poco en avisar los foros, pero vamos entrando y vamos mirando. Cualquier cosa nos vamos comunicando, ¿sí? Gente, un placer enorme. Ya nos conocemos, así que estamos a disposición. Gracias. Gracias, gente. Nos vemos el martes. Gracias. Gracias, hasta el Chao. martes. Chao a todos, gracias. Adiós.